y le hayan cosido las piernas y todo con tal de complacer la fantasía, Que María Félix le vendió su alma al diablo y que era caníbal. significa que lo iban a traer como ya hubiera estado en la tumba. Visitantes, acaban de abrir la puerta a lo desconocido. Espero se encuentren listos para recorrer los misteriosos pasillos que nos llevan más allá de la realidad. Mitos, creencias o verdades, eso solo lo sabe quien contó cualquier leyenda por primera vez. Cortinas de humo creadas por poderes fácticos, o verdades que fueron distorsionadas de boca en boca. Lo cierto es que las leyendas son más que cualquier otra cosa, una representación de un deseo humano que en letras se ve empeñado en contar un cuento increíble de ficción, con tintes de realidad o al revés. Depende la leyenda. Respiren profundo porque estamos a punto de abrir la puerta a lo desconocido. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado que nos va a estar compartiendo también inquietantes historias, leyendas urbanas, y nos va a estar platicando también sobre los videos que han causado mucho revuelo. Queda con ustedes Davo Valgrad. Hola amigo, Hola, ¿cómo ¿qué tal? estás? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Muchas Hola, gracias. hola. Un placer y un honor estar aquí. Igual para nosotros tenerte por acá para que nos cuentes todas las historias que han fascinado a miles de usuarios en la red. Sí, que hay muchas, además. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Victoria, Julián. Excelente amigo. Hoy les vamos a hablar de algunas inquietantes leyendas y muchas historias que se cree podrían tener algo de ciertas, ¿verdad? El misterio detrás de cada una de ellas nos hace, de hecho, querer saber más. Es cuando llegan muchas personas a decir cuando la leyenda o el mito resulta ser real, ¿no? Cuando se comprueba que todo lo que se decía que era una leyenda, se comprueba y se convierte en una verdad para todos. Y verdades luego muy impactantes, verdades que a veces nos dejan pensando que hay poderes que no conocemos, ¿no? ¿A ustedes cuál es la leyenda urbana que más les ha causado impacto? Podría empezar yo diciendo que a mí las leyendas que más me gustan son las del México colonial. Una de las que me gustan mucho es la leyenda de la pata de mono. No sé si la han escuchado. No, Es un poco antigua. La pata del mono no, me suena como a la mano del mono de los Simpsons. De los Simpson. Y que al final Algo por el seco, estilo. el pavo está seco. Es algo por el estilo, amigo. Pero esto pasó en México por ahí de los 1800. Resulta ser que un hombre en algún pueblo quiere, para tener la facilidad de rehacer su vida por problemas económicos, va uno con uno de estos chamanes y tal, y resulta que el chamán le da una pata de mono, ¿no? Que le puede conceder 3 deseos. Uno de ellos es que se le quiten las deudas y todo eso, pero el chamán le dice que hay algo contraproducente en todo esto, que en cada deseo siempre va a pasar algo malo. Entonces el señor regresa con su familia y demás. Después tenían un hijo. Este matrimonio empezó a hablar acerca de los deseos que quería pedir. Y lo primero que pidió el señor fue mucho dinero para las deudas, ¿no? Tenía los 3 dedos sin cerrarse, o sea, los tenía libres. Cuando pide este deseo, uno de esos dedos de la pata de mono, ven cómo se encoge y el hombre suelta la pata de mono, porque pues se le hace raro, ¿no? Que se mueva la pata. Y le da miedo y la tira al piso. Pero el dedo, como si estuviera haciendo un puño, el dedo se cierra. Uno de los 3 dedos. Así que piensan que todo está genial. Y la señora empieza a decir que ella lo que quiere
es que su madre se cure de una enfermedad terminal. Y la pata de mono se vuelve a encoger. Digo, bueno, se vuelve a cerrar, no uno de sus dedos. Resulta que lo dejan ahí un rato y dejan la pata de mono a un lado. Al día siguiente, uno de sus hijos, su único hijo de hecho, va a trabajar. Él trabajaba en una constructora, tiene un accidente, el hijo muere y por indemnización les dan mucho dinero, lo suficiente para pagar sus deudas, hipotecas y todo eso. Y y ahí recuerda el hombre la frase que le dijo este chamán, de que cada deseo iba a traer algo malo, ¿no? Pues ya está, les dan el dinero, pero pierden a su hijo. Después viene el deseo de la madre que había pedido que, pues, su abuela, bueno, la abuela, que tuviera mejor salud. Resulta que sí, mejora. Pero después de mejorar, esa enfermedad se la pasa a ella. Y la señora padecía de cáncer. Entonces el cáncer se le pasó a la madre. Bueno, a la señora. Entonces, por último, ya nada más les quedaba un deseo. Y estaban pensando qué hacer. Estaban hundidos, la pérdida de su hijo. Se cura la madre de esta señora, pero la señora tiene cáncer. Están mal, deprimidos. Pero les queda un deseo. Entonces querían decir algo que les beneficiara a los dos. No podían pedir esto de que todo volviera a la normalidad porque el pasado no se puede cambiar. No puedes regresar el tiempo con la pata de mono. Entonces, remediar algo de lo que habían hecho. La madre, en la desesperación, sin importarle que ella ya padeciera de cáncer, lo único que quería era traer de vuelta a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra la pata de mono y en un arranque le pide a la pata de mono que regresara a su hijo. Resulta que a los 2 minutos empiezan a tocar la puerta. Su hijo ya había sido enterrado. El hombre recuerda que el chamán le dijo que todo iba a ser contraproducente. Entonces, revivir al hijo significa que lo iban a traer como ya hubiera estado en la tumba. Entonces la madre, ofuscada, va hacia la puerta y le quiere abrir a su hijo, pero el hombre simplemente la agarra. No abren la puerta y el hombre pregunta quién es, y se escucha una voz bastante desgarradora, como gangosa y mal vocalizada, diciendo: soy su hijo, ábranme. Los padres, al escuchar la voz tan horrible que estaba saliendo del otro lado de la puerta, simplemente agarran la pata de mono y la avientan al fuego, la queman. Se dejó de escuchar la puerta, se dejó de escuchar la voz de su hijo fallecido y todo regresó a la normalidad, a excepción de que la madre al final fallece unos años después por causa del cáncer. Una leyenda del México colonial. Pues que dicen que todo deseo viene con una maldición, ¿no? Como que en realidad nosotros estamos acostumbrados a desear muchas cosas, pero una vez que las deseas siempre hay una maldición detrás, ¿no? Por ejemplo, los que se ganan la lotería dicen que siempre les va mal, ¿no? Es como una maldición de algo que no puedes tú obtener tan sencillo y la maldición viene a partir de eso, ¿no? Entonces, los que se ganan la lotería por eso a veces se vuelven locos o se quedan pobres después, o sea, como que no es un buen presagio ganarse la lotería. O como las personas que acuden a que realicen brujería, ¿no? Y cosas así, siempre dicen que pues nada bueno te va a traer, ¿no? Al contrario, como que se te regresa el mal, lo que deseaste, y a veces al doble, ¿no? Con el doble de peso, casi. Puede ser totalmente contraproducente. Hay leyendas más de estos del siglo pasado, por lo menos, que es una que me llamó mucho la atención.
habla sobre un lugar que está aquí en la ciudad en la que vivimos, que es el Cerro del Muerto. Esto es más bien una leyenda urbana. Muchas personas por acá dicen que el Cerro del Muerto es en realidad una pirámide y que los españoles se encargaron de no dejar rastro de esa pirámide, tapándola cada vez con más vegetación, con más tierra, o sea, sembrando sobre la tierra que ya se había formado, sobre la pirámide a la que llegaron y ya estaba ahí, ¿no? El Cerro del Muerto, no todo el cerro, sino más bien el Cerro del Picacho, que serían como los pies del muerto, son en realidad una pirámide y pues fue tapada básicamente por los españoles con naturaleza. Eso para evitar para más bien para imponer su creencia. De hecho, se dice que la iglesia que está allí, una de las iglesias, bueno, nada más es una, hay una iglesia que está allí, se dice que fue construida sobre la pirámide. Es muy posible, ¿no? Como lo que pasó en Cholula, pero acá en donde vivimos, en Aguascalientes. Pues así ocultaron muchas pirámides, ¿no? Y pusieron iglesias encima. Yo creo que por el paso del tiempo y todo esto, que la misma naturaleza va recubriendo los cerros y demás, se pueden ocultar cosas, ¿no? Sí, entonces se dice que, por lo mismo que dices, los españoles de alguna forma aceleraron ese proceso para que la pirámide quedara oculta y se olvidara con el paso del tiempo y se instaurara una ciudad 100% basada en todas sus costumbres, en todo lo que ellos estaban usados a hacer, en su religión, en su comida. Entonces, si tú observas la ciudad, pues tiene ciertas tintes españoles, no solamente en su estructura arquitectónica, sino también en la situación socioeconómica, en el estilo de relaciones. O sea, como que sí, de pronto hay mucho, de hecho, español de este lado. Y en la República Mexicana, si te pones un mapa, en Aguascalientes es de inmigrantes, la mayoría de los españoles inmigrantes están en Aguascalientes. Entonces, pues resulta un dato bastante curioso, ¿no? Porque aparte es un cerro bastante simbólico para la ciudad, curiosamente, y representa finalmente la muerte, ¿no? Y curiosamente, pues este cerro se dice que se aprovechó la pirámide porque imaginaron que podría finalizar la forma de un muerto. Entonces aprovecharon todavía para esa gran pirámide convertirla en los pies del muerto. Entonces está chistoso, es una leyenda urbana que anda rondando en estos lares. En estos lares y por esto, en esta modernidad. No es tan vieja como el México colonial, pero sí es muy nueva. O sea, yo apenas la escuché recién. O sea, es que hay muchas leyendas urbanas. Demasiadas. Demasiadas. Y eso estamos tocando las que están en México. Pues yo les voy a contar otra leyenda urbana. Esta tiene que ver, a ver, yo creo que ustedes van a saber de qué voy a hablar. Tiene que ver con el transatlántico más famoso de la historia. ¿Quién levanta la mano? El Olympic. Ándale. Por toda la tragedia que lo envuelve y tiene un montón de teorías de conspiración y aparte también más leyendas, ¿no? Que surgieron tras su trágico final. Y pues para quien anda por ahí medio perdido, me estoy refiriendo al Titanic. Se dice que desde su construcción el barco estaba maldito, pues la ciudad donde se construyó el barco, me refiero a Belfast, en su mayoría era gente no católica. Entonces, los barcos de la White Star Line no eran bautizados por un religioso católico. Ya ven que van y los bendicen y todo eso, ¿no? Por lo cual, muchos aseguraban que ese barco estaba maldito. Se dice que el barco recibió el número 390904 y este número es curioso porque cuando se refleja se asemeja a las letras N-O-P-O-P-E, o sea, No Pope. Un eslogan sectario que ataca a los católicos romanos debido pues a esa circunstancia, ¿verdad? Se comenzó a asegurar que el hundimiento del barco se debió al anticatolicismo de sus fabricantes. Ah, caray, esa sí no me la sabía, fíjate. Sí. Totalmente nueva, ¿no? De hecho, de sus fabricantes. Sí. De hecho, la compañía Harland & Wolff, en su mayoría, sus trabajadores eran protestantes y se sabía que solían contratar muy, muy pocos católicos. O sea, todo estaba planeado para que se hundiera y... Ajá.
pues quitarle la vida a los no católicos. Ahora Wow. sí que son puntos que al juntarlos nos dan interesantes teorías, ¿no? Como del número con el cual tenía, digamos, la serie, ¿no? El Titanic 390904. Y bueno, por ahí, aprovechando que andamos aquí naufragando en el Titanic, les voy a contar otra leyenda que habla sobre una de las pasajeras que se llama Margaret Brown. Ella era una famosa pasajera que sobrevivió al naufragio del Titanic y se dice que ha sido vista rondando el Museo del Titanic en Belfast. Ella, hay que tomar en cuenta que falleció en 1932, o sea, no tenía ningún motivo de estar rondando por ahí, ¿verdad? Algunos consideran que todos los que viajaban en el Titanic tenían como destino quedar atrapados de una o de otra manera en el barco. ¿Quién sabe, no? Eso pues ahora sí que... O sea, esa condena, esa maldición, nos podría indicar que entonces la maldición se extiende para quedar ahí como fantasma. Exactamente. Oh, qué miedo. Wow. Ujú. No manches, imagínate un- bajar. ¿Tú qué harías, Davo? Si bajaras al Titanic. O sea, ¿cuál crees que sería tu sentimiento? Es que, claro, si nos ponemos en contexto de que se dice bueno, se dicen muchas cosas. De hecho, creo que incluso tú, Julián, tienes tu propia teoría respecto a esto. Es que no sé, amigo. Es algo que... Es como cuando piensas en el universo, se te escapa la idea. Es ¿Sabes? demasiado, ¿no? Como que puede Es resultar demasiado que procesar. Sí, es mucho que demasiada procesar. información, ¿no? En un solo viaje Sí, hacia es el fondo mucha del mar. Para información empezar, de pues el fondo golpe. del mar. No, y es que aparte del Titanic hay un montón de teorías y leyendas, ¿verdad? Teorías de conspiración como de que lo hundieron para cobrar el seguro, de que había en el equipaje una momia, de que de hecho el Titanic ya estaba dañado antes de, bueno, en el momento que zarpó ya tenía un daño, de que había, me parece, otro barco, cuando se estaba hundiendo había otro barco ahí cerca, pero pues él pensó que estaba en ese barco como en una fiesta y no acudió al llamado. O sea, hay un montón de leyendas y teorías sobre... Incluso se dice que algunos que no existió el Titanic. o que el Titanic en realidad era el Olympic. Ajá. También está la historia de la pasajera del Titanic que viajó en el tiempo, que fue encontrada por ahí de los 90s. Eso ya es una leyenda urbana también. Que en los 90s... muchos, bueno, para empezar, esta leyenda yo creo que surgió, si en caso de que sea una leyenda, porque nunca vamos a saber la verdad, surgió porque los marineros que pasan por ahí, por donde se hundió el Titanic, aseguran que en sus aparatos se escucha la señal de SOS en clave Morse. Entonces viene la señal de SOS que se escucha constantemente, pero no saben de dónde viene. Viene exactamente de donde se hundió el Titanic. Entonces, Actualmente se escucha. Eso es lo que dicen algunos marineros, ¿no? Y otros afirman que alguna vez alguien escuchó esa misma señal y fueron, y pues, obviamente no estaba el Titanic, pero estaba una lancha que se veía muy vieja, una lancha que ya se veía de muchos años, como si fuera una lancha vieja, pero lo curioso es que la pintura estaba reluciente, que todo era como si la hubiesen remodelado, y dentro de la lancha se encontraba una señora, a parecer de mediana edad, vestida con ropas de la época del barco del Titanic. Obviamente en ese momento probablemente ni lo pensaron, pero fue como curioso. Los marineros, pensando que estaban alucinando, se acercaron cada vez más hasta que lograron rescatar a la mujer, quien estaba toda desorientada y veía como raro a todas aquellas personas que la habían rescatado, en lugar de estar agradecida, como si estuviese en shock, como si no estuviese asimilando lo que entre sus ojos se veía, que eran personas vestidas diferente a ella. Y ellos también estaban un poco pasmados, sin embargo con más cordura, porque estaban siendo parte de un evento de rescate, no tanto lo que más vendría después como una leyenda oscura, que a su vez tiene tintes de ficción, que es la leyenda de la mujer del Titanic que viaja en el tiempo. Esta mujer, que después fue trasladada a un hospital en Nueva York, irónicamente allí, en cuanto llegó a Nueva York, en cuanto llegó al hospital, la señora murió. Esa historia, los más detalles ya los pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube, pero básicamente la señora finalmente llegó a su destino, que era Nueva York. Probablemente algún concepto universal que no estamos entendiendo
hizo que ella llegara a su destino, que fuera la única pasajera del Titanic que llegara a su destino sana y salva, aunque para morir ahí después de quizá el impacto de haber viajado en el tiempo. Esta leyenda está interesante, ¿no, amigos? Sí. Está el registro de estos marineros hablando de cómo encontraron a la mujer en ese barco que... Bueno, No, en esa estos registros lancha. no hay registro como tal, pero es una leyenda urbana que puedes, bueno, que cualquiera puede comprobar si va por allá a los lares de Inglaterra. Es una leyenda urbana que se da entre los marineros de allí, De boca en boca. de Southampton, sí. ¿Y en qué año pasó, se supone esto? En el 92, me parece, 90 y cacho, no recuerdo la fecha. Te digo, si tuviera la fecha exacta se los diría, pero es un dato que no recuerdo. Pero está interesante, ¿no? Como que sí hace sentido eso, lo que algunos consideran de que todos los que viajaron en el Titanic de una de otra manera tenían como destino quedar atrapados en ese lugar, ¿no? Es que de viajeros del tiempo hay muchas leyendas. Sí. Está una mujer que, no sé si lo han escuchado, pero que se supone que viajó al pasado, a un cine de la época victoriana. Bueno, no de la época victoriana, pero parecían de la época victoriana por sus vestimentas, y del cine parecía muy, muy anticuado. O sea, la mujer iba paseando, no recuerdo en qué lugar ni la fecha, lo siento mucho, pero iba paseando, ella hacía sus caminatas a solas y todo eso, y encontró un cine. Entonces, fue a la taquilla, compró su boleto, y esto es muy importante, compró su boleto. Llegando a la entrada, le piden el boleto, le rompen el boleto, ella se queda con la otra mitad, y al ingresar habían muchas personas vestidas así de la época victoriana, lo cual es raro. Y la película que iba a ver era un título desconocido, y ya era cinéfila y demás. Entonces, al momento de ver la película, nota lo raro desde la vestimenta hasta que se empieza a reproducir la película, y la película estaba en blanco y negro. Entonces ella describe la película como bizarra, porque también era de estas películas que como las de Charles Chaplin, que eran en plan, actuaban y después se veía lo que decía. Exactamente, el cine mudo, ¿no? Y me encontró curioso, pero se empezó a sentir muy incómoda, porque todas las personas empezaban a verla cómo estaba vestida en la época actual, y estoy hablando de que esta señora contó su historia por el 2000 y algo, en plan 2006, 2007, y todos se le quedaban viendo por la forma en que ella iba vestida, de una época contemporánea ya más actual. Y todas las mujeres con sus vestidos antiguos, los hombres vestidos muy galantes y todo eso, como antes. Y de la incomodidad que sintió de que todos la volteaban a ver y como que susurraban cosas, en plan por, no sé si criticar su vestimenta o algo así, pues decidió salirse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando salió, notó que el edificio estaba en ruinas. Era un edificio que estaba en ruinas. Y no se ha contactado otra vez a la señora, pero ella afirmaba que todavía seguía teniendo la mitad del boleto que compró en ese cine. Creo que ocurrió en Estados Unidos. Órale, imagínate un boleto del cine que no solamente te va a entrar a una película, sino que vas a hacer la película en sí, ¿no? Qué loco. ¿Tú sí crees en los viajes en el tiempo? Es que hay muchas teorías, y yo soy agnóstico, pero luego llega cada historia que a veces sí me hace dudar un poco en si de verdad pasa o no pasa, ¿sabes? Es como muy... como que algo sin explicación, volvemos a lo mismo, se te escapa de la cabeza. Hay teorías sobre los agujeros de gusano y tal, o que de repente entras en otra dimensión, como lo que se dice de fantasmas, que a lo mejor están viviendo en un mundo alterno, pero que se cruza con y así es. Entonces, pues no sé, la verdad es que pues sigue siendo eso, como un misterio, ¿sabes? Eso es lo que pienso yo. ¿Y tú, Julián? Respecto a los viajes en el tiempo, considero que puede ser que
el universo sea no como... O sea, el pasado y el presente no sean espacios intangibles, sino que son espacios físicos. Es decir, que muy probablemente podríamos los seres humanos viajar en el tiempo si nos atoramos en cierta, valga la redundancia, etapa temporal de nuestra existencia, o avanzamos en nuestra etapa hacia otra etapa de nuestra existencia. Pero si nos quedamos con la conciencia o estamos mucho tiempo pensando en algo, bueno, yo digo que los espíritus son conciencias distraídas, es decir, que esta conciencia que, por ejemplo, alguien que está deprimido, tiene la conciencia en el pasado porque está deprimido por ese pasado. Entonces esa conciencia se aparece en ese pasado. Y en ese pasado, las personas que viven en ese pasado, el cual es su presente, se ve un fantasma. Pero pues no saben que es más bien una conciencia que anda pensando mucho en ese lugar, en esa época, en ese tiempo. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Pues es que hay muchas posibilidades, ¿no? Sí, claro. Hay muchas posibilidades, muchas teorías. ¿Qué opinas, Victoria? Yo creo que sí es posible. No sé. O sea, no sé cómo funcionaría, la verdad. Pero considero que a veces pecamos en creer que sabemos todo y que tenemos la respuesta a todo. Y pues sí, yo en general como que siempre dejo un espacio para la duda, ¿no? Siempre. Siempre hay que dejar una puerta abierta. Como Sí. decía Don Morfeo, no creas nada, cuestiona todo. Ándale, sí. Algo Exacto. Sí, es posible, es posible. Digo, imagínate la locura que sería que uno hiciera un viaje en el tiempo. ¿Sabes? Yo de repente, ¿sabes a qué me dan ganas de viajar? A mí me dan ganas de viajar a los tiempos en los que se construyeron las pirámides y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, en nuestra actualidad pues, somos testigos de construcciones muy grandes, ¿no? De construcciones colosales. Hablando de colosales, me acordé de una leyenda urbana que también habla de que el Estadio Azteca fue construido a base de líquido vital de color rojo humano, o sea, de Kool-Aid. De Agua de Jamaica. Agua de Jamaica. No, se dice que el Estadio Azteca fue construido sobre líquido vital humano de color rojo, así de color rojo sangre. Carmesí. Este estadio, pues que ha sido sede de mundiales pues muy famosos, en el que Maradona hizo la famosa mano de Dios, por ejemplo, o cuando el Papa Juan Pablo II estuvo allí, o cuando Michael Jackson. Pues bueno, es un estadio que ha albergado diferentes eventos que muchos aseguran que ha sido producto, su éxito no ha sido producto de la casualidad, sino de que es una antigua especie como de pacto que tienen algunos, como una especie de tradición, vaya. Durante la construcción del inmueble hubo muchas desapariciones, gente que falleció, trabajadores que allí perecieron. Y ya una vez que el estadio estaba siendo construido, los arquitectos continuaron, se dice, con una tradición que ya tiene mucho tiempo. Si se quiere sobrevivir al paso del tiempo, como tal cual las pirámides de Egipto, por ejemplo, se debe hacer a base de líquido vital rojo humano. Las historias cuentan que muchos empleados cayeron en los fosos mientras estaba la construcción, otros se electrocutaron, otros fueron usados como... No usados, más bien, otros fueron... Es que iba a decir... Otros fueron usados como varillas, ¿no? Eso me lo imaginé, digo, está muy grotesca la imagen, pero a la vez se ve un poco graciosa. A mí me dio hambre. Bueno, los empleados se caían en los fosos y bueno, toda gente que pereciera allí se continuaba con la construcción, rellenando todo eso con los restos físicos de la persona, con los restos mortales de la persona. Rellenaban con hormigón o cemento y así iban construyendo el estadio. Y otros dicen que se enviaban un montón de gente a ciertas partes del lugar para verificar que todo esto fuera posible, o que también verificar la construcción. Vaya, mucha gente que estuvo involucrada en esta construcción del Estadio Azteca
falleció. Y esto para agregar un poco de misterio aparte del que ya es. Otros dicen que se enviaban cuadrillas a ciertas... otros dicen... perdón, es que estoy un poco como pensando... En la varilla humana. Sí, como que bueno, según se cuenta, ahí se aparece un niño que murió aplastado después de que una avalancha humana se atascara en uno de los túneles ocasionado por el furor del evento deportivo que en aquel momento se llevaba a cabo. Otros dicen que se escuchan lamentos de personas. En fin, cualquiera que pase una noche en el Estadio Azteca es una persona, se dice, muy valiente, porque va a escuchar ruidos que jamás en su vida creyó que fueran posibles escuchar en un lugar completamente vacío. Pero todavía hay una historia más aterradora sobre el Estadio Azteca, que se dice que el terreno donde está construido el Coloso de Santa Úrsula era un cementerio. Al igual que muchas escuelas. Igual que todas las escuelas en México. Sí. Por lo tanto, era un lugar sagrado, ¿no? Pero, por cierto, según se cuentan los encargados de ahí de todo el proyecto, se les había dicho que no lo hicieran porque pues era algo sagrado, era un lugar que debía ser respetado. Hay quienes piensan que muchas de las desapariciones se dieron por ese pequeño detalle. Oye, ahorita que hablabas de que era un cementerio, ¿ustedes qué leyendas tenían en su escuela? Por ejemplo, en la mía decían que en el baño se aparecía un payaso. En el baño, sí, en el baño es lo clásico. Y que era un cementerio, evidentemente. En la tuya, Davo, ¿qué decían? Pues también decían algo del baño, pero yo en la secundaria había un espacio que estaba un patio, bajabas unas escaleras que te llevaban al segundo patio, si se le decía. Pero ahí había entre el edificio donde estaban unos salones y el muro que delimitaba otra a la calle, hay un pequeño espacio en donde podías bajar y casi nadie iba ahí porque era un espacio algo angosto, pero tenía como 2 metros de profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen que ahí se suicidó una mujer. Bueno, no, ya dije suicidio, es una palabra. Pero existe la leyenda de eso, de que una mujer se quitó la vida ahí colgándose de un pequeño árbol que existía, por así decirlo, entre comillas, porque que yo sepa sigue existiendo, nada más que cuando yo iba a la escuela pues ya estaba totalmente seco ese árbol, pero sí era grande. Que decían que por la noche a esa mujer se le escuchaba ahogarse durante lapsos de tiempo, como si reviviera esa muerte, y eso decían los que se encargaban de vigilar la escuela por la noche. Y entonces cuando llegábamos nosotros a la escuela los escuchábamos decir eso, sí. Ayer la escuchamos, ayer volvió que se escuchaba como si se estuviera ahogando como en agua, pero a la vez haciendo un quejido desgarrador en plan no sé cómo, es como un zombie, ¿no? Ajá. Y que cuando iban era cuando se callaba absolutamente todo y todo volvía a estar en absoluto silencio. Se alejaban y a los pocos minutos o a la hora otra vez volvían a escuchar a esa mujer volviendo a asfixiarse. Que de hecho 2 o 3 conserjes se pidieron su renuncia porque les daba mucho miedo estar limpiando y escuchar eso. Decían que la veían colgada algunas veces, o al menos la silueta por las noches, y eso era lo que decían en mi escuela. Eso fue en tu secundaria, ¿no? Dices. En mi secundaria, sí. En la secundaria tal, para que les dé miedo. ¿Y en la tuya, Julián? La verdad no recuerdo muchas historias de la primaria al momento de que pues la primaria era nueva. Cuando yo entré era el primer año de funcionamiento, entonces no era muy dada como que, ay, esta escuela lleva mucho tiempo y aquí, aparte era un terreno baldío, entonces no se daba mucho eso de historias paranormales en la escuela. Lo que sí era en la escuela anterior, que era un denominado Colegio Independencia, en el cual se decía que en la nopalera, que era un lugar en donde estaban muchos nopales en la escuela, por ecosistema natural había un montón de nopales, pero había un lugar en el que estaban concentrados los nopales. Sí recuerdo que allí decían que se aparecía un colgado. De ahí a que yo lo hubiera visto, pues
pues no, ¿verdad? Pero sí se llegó a hablar de que ahí se aparecían muchas cosas. Aparte, esa escuela pues estaba muy afiliada a lo católico y estaba construida sobre una vieja hacienda. Entonces, pues Wow. pues no sé si haya como más historias que igual y no me acuerdo, pero sí, en general era la historia que más recuerdo. Pero de cuando estaba niño en esa escuela, en el Colegio Independencia, era los años 90, principios de los 90, y la leyenda urbana que más recuerdo de aquellos momentos era que se decía que los tazos de Elvira eran satánicos y que Elvira iba a venir por ti y pues te iba a llevar al infierno, ¿no? Básicamente. Los tazos de Elvira... Esto está muy extremo eso. Pues que eran leyendas La recuerdo. Entonces, a mí me daba miedo ir a los tazos de Elvira porque decían a mí me llegaron a contar que así personas cercanas, pues obviamente le estaban ahí, nomás estaban de sangrones, ¿no? Queriéndome espantar, pero incluso familiares y así llegaban a decirme, familiares que viven en otras ciudades, ¿no? Oye, a mí sí me pasó de que el tazo de Elvira salió y lo aventamos y no pasó nada al final, pero sí vimos que Elvira se salió y pues bueno, la leyenda de los tazos de Elvira es legendaria, o sea, cualquiera de nuestra edad, o sea, o de los millennials te la puede contar con auténtica creencia de que muy probablemente sí Elvira, pues salía de los tazos para llevarte o para matarte incluso, ¿no? También los pitufos eran satánicos. Y los pitufos, o los elfos, ¿no? Creo, o ¿cómo se llamaban estos? Los trolls. Los trolls, sí, los trolls, sí. Que te podían matar en la noche y todo. Pero yo creo que eran leyendas que los mismos padres aventaban para que los hijos no pidieran esas cosas, ¿no? El de Elvira sí me acuerdo, perfecto. Y recuerdo que hasta cuando te salías era así de, mejor lo regalo o lo tiro, el tazo de Elvira. Yo lo que recuerdo era que me decían que quemara los tazos de Pokémon. O de Pokémon, porque decían que esa caricatura también era satánica. Pero yo me acuerdo ahorita que dijiste pitufos, que no sé si ustedes la llegaron a escuchar, pero hubo una vez una noticia, no sé, ya no me acuerdo, era en la época de cuando yo escuchaba La Mano Peluda en la noche con Juan Ramón Sáenz, pero había la leyenda de que unos pitufos reales habían descuartizado a un niño. No sé si les llegaron a escuchar, se hizo muy viral en su momento en lo que es la radio. Hasta en los periódicos, ¿no? Y hasta en los periódicos salió. Sí, que habían descuartizado y destazado a un niño. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Pero se hizo muy famosa esa noticia. Sí. Salió hasta es que en teoría los malos son los pitufos, ¿no? En la caricatura pareciera que Gargamel es el malo, pero en realidad es un religioso, esa teoría ¿no? Está muy chida. No me la sé muy bien, no sé si alguno de ustedes se la sepa, pero por algo así dice, ¿no? Sí, que Gargamel quería de hecho deshacerse de ellos porque le estaban haciendo un mal al bosque. Salió una época de los creepypastas, ¿no? Uh-huh. Es que en esos tiempos mucha gente decía que si comprabas un pitufo o lo que sea, o sea, corrió el rumor de que por las noches los pitufos cobraban vida y, como dices, degollaban a sus pequeños propietarios. Algún padre inquieto, quizá por el ruido del cuarto de sus hijos, había visto que unas horas antes el juguete querido pues era abrazado por el niño y todo, y como algo súper inocente. De pronto ese mismo juguete que había sido adorable, el padre lo veía como algo sumamente espantoso, con las fauces ensangrentadas, volteando a verlo con los ojos brillosos. Y el pitufo era en realidad un ente perverso, un asesino de infantes. Entonces se tejió alrededor de los pitufos una extravagante explicación, según algunos, que si los principales protagonistas de la historia, como Pitufo Filósofo, Pitufo Fortachón y la mismísima Pitufina, eran la encarnación de los pecados capitales. De los pecados capitales, sí. Papá Pitufo, de la vanidad, la lujuria y todo eso. Papá Pitufo con su gorro rojo sería la encarnación de Satanás, como el rey de todos. Con su pantalón y gorro rojos, pues era como eso, ¿no? Y el monje era, de alguna orden católica, era Gargamel, que sus trucos eran parte de una tremenda lucha contra el mal, lo que decías, Victoria. Ajá.
Es que aparte también todo como que siempre relacionado con juguetes para niños y así como que siempre está relacionado con cosas medio raras, ¿no? Sí. Como Michael Jackson. Ajá, como en la Yuwoki. Nada que ver. Sí, hablando de otras leyendas de esos tiempos, me acuerdo de los 90s, me acuerdo de una leyenda que se hizo muy famosa, que se trata de un extraterrestre, básicamente un extraterrestre que aterrorizó a todo el país en los 90s, a finales de los 90s. Este extraterrestre se dedicaba a chuparle la sangre a las cabras, a todo el ganado, con la finalidad, quién sabe de qué, o quizá de alimentarse. Y hay muchos registros en video que se han ido perdiendo con el tiempo, que es material perdido que muy probablemente salga a la luz después de que alguna gente lo suba, pero en su momento sí había material audiovisual que representaba el chupacabras. El famoso chupacabras, que pues bueno, todos sabemos que era una leyenda que muy probablemente fue generada por el gobierno de aquel entonces con la finalidad de, pues sí, de hacer otras cosas menos visibles, ¿no? Es que también el mundo del espectáculo está lleno de leyendas urbanas, como que María Félix le vendió su alma al diablo y que era caníbal. María Félix se dice que le vendió su alma al diablo para tener el éxito, porque la primera película que hizo ella actuó con grandes, o sea, es como si de la nada aparece una nueva actriz. Haz de cuenta que si yo ahorita me hiciera actor y apareciera ya con Leonardo DiCaprio, con Brad Pitt, o sea, con actores ya de renombre de tiempo, pero se dice que fue porque le vendió su alma al diablo y el resultado de esto es todo su éxito, y a cambio de esto ella tenía que sacrificar a personas comiéndose su carne, que se dice entonces que María Félix no solamente era un alma del diablo, sino que también era caníbal. Nada más, ¿no? Así nada más. Madre mía, ¿eh? Tú, amigo, ¿qué otra leyenda urbana nos tienes por ahí? No, después de lo que dijo Julián. A ver, ¿qué le puedo...? Una mira, aviéntate una del Dalai Lama, ¿no? O sea, con lo de su Dalai Lama video besando eso. niños. El Dalai Lama. Ándale. Dalai Lama, ay, no, qué asco, de verdad. Sí, no. Qué asco me dio ese video, de verdad, qué asco me dio. Lejos de lo religioso, algo curioso que se me hace de esa adoración al Dalai Lama. Está bien chistoso que dicen que el Dalai Lama no puede ser escogido sino por un niño que supuestamente fue el Dalai Lama en su vida pasada. Es decir, yo soy se muere el Dalai Lama ahorita, el Dalai Lama. Entonces buscan en todo el mundo, entrevistan a niños para preguntarles sobre su vida pasada, que afirman tener una vida pasada. Entonces ellos dicen, no, pues yo fui el Dalai Lama. Entonces si el niño cuenta toda la vida del Dalai Lama, entonces va a ser el nuevo Dalai Lama. Oye, resulta que este Dalai Lama se aventó la biografía del último Dalai, todo, hasta lo veía todo el tiempo por televisión y se aprendió todo y dijo, yo soy el Dalai Lama. Bueno, el punto es que... Llevaba su acordeón, ¿no? Ajá, que dicen que el Dalai Lama en realidad es una entidad que está reencarnando una y otra vez para ser el mismo. Pues si va a ser el mismo, qué asco. Sí. A mí se me hizo tanto repugnante como que después se quisiera disculpar con todo el mundo por redes sociales, cuando en realidad lo que hizo fue repulsivo. La verdad fue repulsivo. O sea, imagínate que no lo hace que lo hace un político. La perspectiva cambia, pero es lo mismo. Es un viejo que besa a un niño. Imagínate que no lo hiciera un político. El político luego hace mucha pendejada y se le perdona con el paso del tiempo, ¿no? Pero imagínate que lo hubiera hecho un actor famoso o una entidad, una celebridad, un futbolista o algo así. No, es que los muelen. A mí lo que se me hace increíble es que, o sea, lo que hizo con un montón de gente habiendo cámaras y todo, y pareciera que para él es algo normal, ¿no? Algo por lo cual no va a ser señalado. Ahora imagínate las cosas que no sucederán cuando no hay nada de eso, ¿no? No hay gente, cuando no hay ni público cámaras, ni cámaras. Ajá. O sea, sí es escalofriante, la verdad. Sí. Ya se me quitaron hasta las ganas de cenar, amigos. O hazte como María Félix, échate un taquito de carne de humano. Pásame otra pierna de copiloto. Pues quién sabe, la verdad es que las leyendas surgen porque nosotros los seres humanos buscamos cierta verdad combinada con ficciones irreales para sentir que hay algo más allá, ¿no? Hay muchas leyendas que surgen porque realmente sucedió algo, y de hecho la definición de una leyenda es una historia que se cuenta que tiene cierta parte verdad y cierta parte que es ficción. Que muchas veces no es comprobable, ¿no? Ajá. Pero claro, hay muchas veces en las que
se dice que son leyendas, pero resultan ser reales. O sea, hay una leyenda creo que es en Ohio, Estados Unidos, sobre un personaje que se llama Ponyman. No sé si han escuchado de él. Que era prácticamente un hombre vestido de conejo y que tenía un hacha. Y en un puente, cada vez que pasaba alguna persona en cierta hora de la noche, este señor los asesinaba. Se decía que era una leyenda. Pero registrando la base de datos de la policía de ahí de Ohio, creo que sí era en Ohio, constataron que las víctimas sí habían desaparecido. Y ya cuadrando todo, entonces dicen, ¿por qué desaparecieron estas personas? Que curiosamente la última vez que se les vio fue porque iban caminando en ese lugar en donde estaba un puente. Algunas personas que pasaban por ahí llegaban a ver que se asomaba un hombre vestido de conejo. O al menos un conejo gigante. Pero claro, las desapariciones están. Y la gente que ha hablado de que se han visto a este hombre vestido de conejo con un hacha. Entonces Qué tú miedo, dices, ¿no? ¿hasta qué punto deja de ser una leyenda y se está volviendo real? ¿Y hasta dónde deja de ser una leyenda? Y luego las leyendas que surgen a partir de leyendas. O sea, me refiero, por ejemplo, leyendas como Cantinflas, que tienen leyendas en sí. El más oscuro deseo de Cantinflas, te lo voy a platicar. El más oscuro sueño, por así llamarlo. Uno de los más grandes placeres de Mario Moreno Reyes era pasar sus días en las bellas playas de Acapulco, pero esto no solo se debía por su admiración al mar, sino que se dice la leyenda, que algún reportero tuvo unas pláticas con Cantinflas y confesó Cantinflas que siempre había querido tener como esposa a una sirena. ¿A una sirena? Más allá ajá, sí. Entonces güey, pues como que, a ver, cuéntame más, ¿no? Porque está chistoso, igual y lo estaba cotorreando, ¿no? Pero Cantinflas confesó que no quería tener una vida normal y que su acompañante ideal debería ser una sirena, pero lejos de decirlo en un sentido filosófico, lo decía realmente de corazón, o sea, si era un deseo real. Entonces este güey le preguntó qué es lo que estaría dispuesto a hacer para lograrlo, para tener una esposa sirena. Y el cómico dijo, haría lo que sea, lo que fuera. Pero o sea, ¿te imaginas que en realidad haya pasado y alguna mujer loca o que hayan roto a una mujer y le hayan cosido las piernas y todo con tal de complacer la fantasía? Si es que era cierto. Y tú ya te fuiste a otro extremo, ¿no? Acá de que sí, es Cantinflas que mandó a hacer su propia sirena mandando. cerrándole las piernas a una mujer, ¿no? Sí, ahí cosiéndole y que nada más y la tuviera en agua, una Pues es que pecera luego hay gigante. muchas historias así de que pues permanecen ocultas, como todo lo que ocurría con Jeffrey Epstein, ¿no? O, por ejemplo, también, ya en esos términos, hay una leyenda urbana que dice que los personajes del Chavo del Ocho, todos, en realidad están en un manicomio. Este manicomio está, el director del manicomio es el señor Barriga, y pues todos están ahí por alguna deficiencia mental. Pero pues eso ya son teorías que pues ya son como teorías de conspiración del espectáculo, ¿no? Más que leyendas urbanas. Sí. Pero está... Sí, es que también hubo un youtuber que también hizo su propia teoría, ¿no? Del papá del Chavo del Ocho, pero ojo, porque luego le roban la idea y todo el contenido en general. Sí está cabrón. Como, o sea, cuando uno cuenta estas historias es como un tinte raro, ¿no? Como que te dicen eso. Es como un tinte parecido a lo de Elvira, ¿no? Como que algo que se supone para jugar o algo para niños o algo así como que relacionado con la infancia, que te digan que es... Ándale. ¿Llegaste a jugar Charlie? Yo sí, era Charlie. Se decía que con 2 monedas, tú decías, Charlie, no sé, me va a dar diabetes cuando tenga 15 años. Y aventabas así las monedas. Si uno caía águila, era águila, y la otra caía cara, significaba no. Si ambas caían águila o ambas caían cara, significaba que sí. Entonces también se tiene una leyenda de eso. Y tenían que ser monedas de 50 centavos. Qué loco, ¿no? Como tantas leyendas que surgen a partir de elementos tan sencillos, ¿no? Muchísimas leyendas. Podemos hacer 20 capítulos de esto. Claro. Sin embargo, pues todo dura para siempre. Amigo, ¿alguna otra que nos quieras compartir antes de irnos? Pues más que leyenda, es una historia que se cuenta. Todavía no se sabe si es
verídica o no. Algunos ya sacaron su teoría de que es un mito. Pero no sé si conozcan la famosa fotografía de un bebé que está como gris. No, Existe yo la no. fotografía en internet. Resulta que en un edificio abandonado de Detroit, un hombre estaba en medio de un recorrido turístico, y cuando estaba caminando por una habitación entre dos ladrillos, vio algo que le llamó poderosamente la atención, ¿no? Y era algo que estaba como brillando. Entonces cuando se acercó notó que era una USB. Y el hombre dijo, pues vamos a ver qué tiene esta USB. Llegando a su casa, nada más había una sola imagen. En plan, de todo lo que pudo haber tenido, nada más tenía una imagen. Cuando abrió la imagen, resulta que vio a un bebé en una cuna, que estaba acostado, pero tenía un tono de piel grisáceo. Y les voy a pasar la imagen. No y manches. cuando... Así es que era una foto en blanco y negro. No, porque se ve que la cuna sí es de madera y todo. Y de hecho, en la parte de su cabeza, está acostado el bebé. En la parte de arriba de su cabeza, a la izquierda, hay un frasco, no sé, una botella como de algún fármaco extraño. Y se dice que eso es lo que hace que el bebé tuviera ese tono grisáceo. Y la fotografía está... sí te deja mucho en qué pensar, porque se ve muy feo el bebé, la verdad. Muy, muy, muy feo. Y y les voy a pasar la imagen. Y hasta ahorita no se sabe quién tomó la foto ni de quién era la USB. Es más, la voy a descargar ahorita. Ah, sí, la vamos a poner para que todos veamos ese bebé gris. Muchas gracias, amigo, por habernos acompañado en esta ocasión. Seguramente hay muchas historias que se quedan pendientes, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad de platicar, ¿no? Sí, estaría padre que nos dijeras tus redes sociales o cómo te puedes seguir. Sí, claro que sí. En YouTube estoy como Davo Valkrat con V, y el Krat es con K. Y no es Craft, como muchos dicen Davo Valkrat, no es con F. Davo Valkrat en YouTube. También en Instagram estoy como Davo Valkrat, pero con doble T al final. Y y en TikTok creo que también. No abro mucho TikTok, pero pues cuando lo abro, no sé, hago alguna chorrada ahí, pero más nada, la verdad. Como Y más personal. Sí hago cosas de terror, pero Oye. pues, sí, también opino de cosas y tal, pero es muy raro al mes. Entonces, pues pues nada más eso. En YouTube, en Instagram y en TikTok. Genial. Muchas gracias, amigo. Ahí síganlo, por favor. Vayan a todas sus redes sociales. A los que están viendo este podcast que los invitó Davo, pues mucho gusto a todos. Nosotros somos Julián y Victoria. Esto es La Puerta de lo Desconocido. ¿Y algo que haya que agregar? ¿Algo que quieras agregar, mi querido No, nada, Davo? que muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar aquí en su podcast. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Julián. Ha sido un placer para mí y esperemos que se repita pronto. Claro, con mucho gusto. Eso esperamos, amigo. Que estés muy bien y pues bueno. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio y esto es Un Cambio. Y fuera, cerramos la puerta de lo desconocido.